Hola, bienvenidos. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la contrapulsación intraaórtica. La contrapulsación intraaórtica integra un grupo de dispositivos a los cuales podemos denominar de corto plazo de utilización. La acompañan el Tandem Heart, el Impella, la bomba centrífuga y la asistencia biventricular con membrana extracorpórea, que es una bomba centrífuga adosada a un oxigenador de membrana y más conocida por su acrónimo en inglés ECMO. En los minutos que siguen, ustedes me van a escuchar decir que la contrapulsación aórtica no tiene un desempeño muy importante y de hecho no reemplaza totalmente la función de bomba, lo que sí pueden hacer otros dispositivos de este grupo. La contrapulsación puede ser útil en situaciones de isquemia, además de falla de bomba, mientras que los otros sistemas solo se utilizan en situaciones de falla de bomba. Tanto la contrapulsación como los otros dispositivos pueden colocarse en forma percutánea y algunos necesitan la colocación quirúrgica. Pero la contrapulsación aórtica tiene menos probabilidad de complicaciones, es más usado y difundido. De hecho, se encuentra en la práctica clínica desde hace más de 50 años. Por eso es que tenemos más estudios y más evidencia sobre la contrapulsación que sobre los demás dispositivos del mismo grupo que son de más reciente aparición. La contrapulsación se basa en un globo o balón montado sobre un catéter y que se posiciona en aorta torácica descendente inmediatamente por debajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Este globo o balón se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Así podemos decir que los principios básicos de funcionamiento de la contrapulsación son dos. El primero es la disminución de la impedancia aórtica, un componente de la poscarga, entre el 14 y el 18% según algunos estudios experimentales. En la imagen de la parte superior podemos ver que el loop presión-volumen de los latidos contrapulsados tienen una menor poscarga y un menor trabajo cardíaco con respecto al loop presión-volumen de los latidos no contrapulsados. El segundo principio de funcionamiento es el aumento de la presión y el flujo diastólico coronario y periférico en alrededor de un 10% a un 40% de volumen minuto cardíaco, en promedio un 20%. Por eso decimos que su desempeño es bajo. En la imagen de la parte inferior podemos ver con ecodoppler en un vaso coronario cómo el flujo coronario aumenta con los latidos asistidos por el balón de contrapulsación. En la imagen de la izquierda pueden ver un catéter balón. En su extremo más proximal tiene dos vías, la central y la vía por donde entra y sale el gas que infla y desinfla el balón. Actualmente se usa el gas helio para esos fines. La tecnología ha permitido reducir el calibre de los catéteres, que originalmente eran de 14 French y hoy se pueden encontrar de hasta 7 French. Algunos de ellos vienen con fibra óptica. En la imagen de la derecha se puede ver un corte transversal a la altura de la arteria femoral donde se introduce el catéter balón. La circunferencia más externa es la arteria femoral y luego de afuera hacia adentro se encuentra la vaina que se puede o no utilizar para su colocación y por dentro de ella el catéter balón con sus dos lúmenes. El lumen central por donde pasa la guía para la introducción percutánea y luego por allí se puede medir presión intraaórtica, y el lumen periférico que es por donde transcurre el gas.
Es importante tener en cuenta que según sea el tamaño del paciente a contrapulsar, es el volumen del balón que debemos elegir. En la imagen se pueden ver las recomendaciones de las dos marcas más conocidas de fabricantes de catéteres balón. Conceptualmente se debe tener en cuenta que un paciente promedio, especialmente si es de sexo masculino, llevará un balón de 40 centímetros cúbicos, mientras que si es de talla menor a 1,62 m, lo ideal es colocarle balones más chicos, como por ejemplo 34 o 30 centímetros cúbicos. Y si el paciente mide más de 1,75 m, se pueden colocar balones de 50 centímetros cúbicos. El catéter de contrapulsación se conecta a través de un par de tubos con la bomba de contrapulsación. En la imagen ustedes pueden ver dos de las marcas de bombas de contrapulsación más conocidas disponibles en el mercado. Veamos ahora en forma sucinta las indicaciones de la contrapulsación. Las indicaciones se pueden clasificar en médicas y quirúrgicas. Dentro de las primeras se encuentra el ángulo inestable refractario a tratamiento farmacológico, la insuficiencia cardíaca avanzada y el shock cardiogénico, las complicaciones mecánicas del infarto como la comunicación intraventricular y la insuficiencia mitral aguda, la estabilización hasta otro dispositivo más avanzado de asistencia circulatoria mecánica, la arritmia ventricular grave refractaria a tratamiento farmacológico completo y el soporte para procedimientos endovasculares. Veamos ahora específicamente algo sobre las indicaciones de la contrapulsación en la insuficiencia cardíaca avanzada y el shock cardiogénico. Para comprender un poco mejor todo esto, analizaremos brevemente las tendencias en el uso de la contrapulsación en los últimos años. El uso de la contrapulsación comienza progresivamente a partir del año 1968, cuando los doctores Kantrowicz publican sus primeras experiencias clínicas en pacientes. Pero la utilización del dispositivo aumentó de forma muy importante luego del año 1978, cuando el doctor Bregman y sus colaboradores publican el método de introducción percutáneo. Hasta ese momento, la implantación del balón se hacía por vía quirúrgica. A principios de la década del 80, el balón de contrapulsación comenzó a usarse en la Argentina. Para fines de los años 80 y principios de los 90, y tomando como referencia la cirugía cardiovascular, el 9% de los pacientes eran contrapulsados en los Estados Unidos y el 4% de los pacientes en la ciudad de Rosario, Argentina. El pico máximo de la utilización se dio en la década del 90, cuando en Estados Unidos se contrapulsaba al 13% de los pacientes cardioquirúrgicos y alrededor del 10% de los pacientes en la ciudad de Rosario. A partir de allí, su uso se amesetó e incluso comenzó a descender, pero la disminución más pronunciada se verificó a partir del año 2012 con la publicación del estudio IABP Shock 2. En el año 2012 aparecen los resultados del estudio IABP Shock 2. Este fue un estudio con contrapulsación intraórtica en el shock cardiogénico posinfarto revascularizado. Lo integraron 600 pacientes y los resultados mostraron que la contrapulsación no redujo la mortalidad total a 30 días, el tiempo de estadía, el uso de catecolaminas, etc. En el seguimiento de los pacientes que participaron en este estudio, tampoco hubo beneficios en la mortalidad a 6 años. En el año 2015 se publicó un metaanálisis con 12 estudios clínicos aleatorizados y 15 registros de shock cardiogénico posinfarto que no mostró beneficios en la mortalidad con el uso del balón.
Eso hizo que la contrapulsación aórtica, que en las guías figuraba como una indicación de clase 1 para el shock cardiogénico, cambiara. La guía americana de infarto con supradesnivel del ST y shock cardiogénico asignó una indicación clase 2A a la contrapulsación, no así a las complicaciones mecánicas del infarto. La guía americana de insuficiencia cardíaca también cambió la indicación de contrapulsación para insuficiencia cardíaca avanzada a clase 2A con evidencia B. En las guías europeas el impacto fue peor aún. Las guías de infarto con supradesnivel del ST y sin supradesnivel del ST, de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, y la guía europea de revascularización miocárdica cambiaron la indicación de contrapulsación para shock cardiogénico a una recomendación de tipo 3 con nivel de evidencia B. Sin embargo, en las complicaciones mecánicas del infarto, la contrapulsación sigue siendo una recomendación de tipo 2A. Por tanto, podemos concluir que en insuficiencia cardíaca avanzada y shock cardiogénico, la contrapulsación no está avalada para el uso rutinario y sistemático en todos los pacientes. Sin embargo, algunos pacientes se pueden beneficiar con el uso del dispositivo y en estos casos la indicación se debe basar en las características del paciente individual, por ejemplo, la relación riesgo-beneficio, la severidad del cuadro y otras. En la experiencia personal de quien les habla, los pacientes que se benefician son aquellos que tienen isquemia en curso, que tienen resistencia vascular sistémica normal o elevada, que tienen un índice cardíaco mayor a 1,5 litros por minuto y por metro cuadrado, dado que los pacientes que tienen menos que ese valor no van a salir del shock debido al bajo desempeño que tiene el dispositivo. En los pacientes con taquicardia excesiva y gran irregularidad en el ritmo cardíaco, el desempeño del dispositivo puede disminuir significativamente, por lo cual no es recomendable su uso. Y aquellos pacientes que responden a dosis moderadas de inotrópicos, en realidad no parece ser razonable implantarles un dispositivo invasivo. Veamos ahora algo en relación al uso de la contrapulsación como soporte durante los procedimientos endovasculares como angiografía, angioplastía, etc. En esta situación también la aparición de evidencia al momento actual parece haber restringido las indicaciones del uso de la contrapulsación. Un metaanálisis publicado en el año 2015 en base a 2.843 pacientes de 13 estudios con y sin shock cardiogénico, a quien se hizo angioplastía de alto riesgo, mostró que la contrapulsación y los dispositivos percutáneos como Tandem HAR y ECMO no mejoraron la sobrevida comparada con el tratamiento médico. Adicionalmente hubo más sangrado en el grupo tratado y no hubo diferencias en la isquemia de miembro y complicaciones vasculares en este caso. Dentro de las indicaciones quirúrgicas de la contrapulsación podemos mencionar el alto riesgo quirúrgico preoperatorio, el puente al trasplante cardíaco, la falla cardíaca a la salida de circulación extracorpórea y el síndrome de bajo gasto cardíaco posoperatorio, siempre que tenga resistencias vasculares sistémicas normales o elevadas. Vamos a ver algo ahora específicamente sobre el uso de la contrapulsación en el alto riesgo quirúrgico preoperatorio. La imagen muestra un número importante de estudios clínicos aleatorizados sobre esta indicación de contrapulsación que van desde el año 1997 hasta el año 2018. Son muy interesantes los resultados de un metaanálisis que se publicó en el año 2018 y que incluyó todos estos estudios aleatorizados.
Este metaanálisis mostró que la mortalidad combinada fue menor con la contrapulsación. Sin embargo, se vio que hay un sesgo de publicación por estudios negativos. Pero además, cuando se agregaron los estudios negativos, la mortalidad no fue diferente con el uso del dispositivo. Otro dato interesante es que en la metaregresión las diferencias se presentaron solamente en los estudios antiguos y no en los estudios nuevos. Y el análisis de subgrupos de estudios basados en el año de publicación mostró que las diferencias en la mortalidad aparecen cuando se trata de estudios anteriores al año 2010. Por tanto, podríamos concluir que también en esta indicación se ha restringido el uso de la contrapulsación por la aparición de evidencia. Vamos a mencionar ahora algo sobre las técnicas de colocación del balón de contrapulsación. Sin duda, la más utilizada es la técnica percutánea por la arteria femoral. En la imagen se puede ver un catéter balón colocado sin vaina o camisa. También se lo puede colocar quirúrgicamente por arteria femoral, a través del arco aórtico, por ejemplo en cirugía cardíaca, y a través de la arteria axilar o subclavia. Nuestro grupo publicó el primer caso de colocación por esta vía en la República Argentina en el año 1997. En la imagen puede verse un paciente con el balón colocado por esta última vía. También se pueden utilizar técnicas mixtas, por ejemplo, con los pacientes que se encuentran en circulación extracorpórea cuyas arterias no tienen pulso. En este caso se puede disecar la arteria y luego punzarla y seguir adelante con la colocación como en el método percutáneo. En la colocación del catéter balón de contrapulsación se puede utilizar la vaina o camisa que viene en el equipo o puede no ser utilizada. En la parte superior de la placa ustedes pueden ver ejemplos de cómo un catéter balón de 7,5 French o de 8 French aumentan su área de sección transversal si se los coloca con una vaina de 8 French o de 9 French respectivamente. Quiero mencionar que algunos fabricantes de catéteres balón sostienen que la vaina no aumenta el diámetro del conjunto, lo cual es físicamente imposible. La importancia de esto se puede ver en el cuadro que está inmediatamente por debajo, donde se observa que la colocación de los catéteres sin vaina reduce significativamente la tasa de complicaciones isquémicas. El cuadro de la derecha muestra como dos factores de riesgo típico para el desarrollo de complicaciones isquémicas, como son la diabetes y la arteriopatía periférica, aumentan su riesgo relativo si se les agrega la vaina, que está simbolizada con la letra B corta. Ni hablar si los tres factores de riesgo, diabetes, arteriopatía periférica y vaina, se encuentran presentes en un mismo paciente. Aquí finaliza la primera parte de esta presentación. Los invitamos a ver la segunda. Muchas gracias por habernos acompañado.